¿Se ve ahora? Sí, profesor. Ya se ve la pantalla. Ya, sí, son maldades de las cosas inanimadas. Ahora, sí, se sigue viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, entonces, no sé si logra ver el cursor. ¿Se ve o no se ve el cursor? Ya, bueno. Tenemos esas primeras y también se dan animales, ¿no? Las poliploidías. Todos los cromosomas, ¿no? Se multiplican. Recuerden ustedes, el número básico siempre es n. Entonces podemos tener un organismo diploide, triploide, tetraploide. Esto se da en animales como los peces y los bivalvos, ¿no? Incluso en forma natural. Y algunos, traje por ahí algunos roedores que han mostrado esto. Son casos muy excepcionales, ¿no? ¿Ok? Ahí tenemos, por ejemplo, una triploidía en humanos, ¿no? 3N69. Y bueno, estos individuos no progresan, ¿no? Estos triploides en momento progresan. ¿Por qué? Porque tienen toda una serie de fallas a la hora de la división celular. Pues como al haber 3 juegos y no 2, pues la división no es equitativa. Y se puede producir la división o la pérdida de cromosomas. La pérdida de un solo cromosoma le determina prácticamente la muerte del individuo durante el desarrollo embrionario. Ahí tenemos, por ejemplo, un triploide en tilapia. La tilapia tiene 44 cromosomas. Sin embargo, ¿no? Se puede producir organismos triploides con tratamiento químico o físico. Y tenemos una tilapia que tiene, ¿no? 3N igual 66. ¿Para qué me serviría una tilapia triploide? Sí, lo que pasa en algunas especies es que al ser triploides o tener la poliploidía van a adquirir características que no tenían antes, como el tamaño va a ser mayor tamaño, o bueno, las mejoras en ese aspecto. También produce esterilidad. También se produce esterilidad. Estos individuos van a producir un desastre en el número de cromosomas en los gametos y eso hace que sean inviables, ¿no? Ok, ¿no? Pero se lo utiliza en forma comercial también para poder tener mayor tamaño. Lo único que me interesa es el tamaño, no me interesa reproducirlo. Lo único que me interesa es tener mayor tamaño. Tengo más kilos, más peso, más plata. Así de simple, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tamaño, ¿no? Si ustedes observan en el cuadro de la derecha, ¿no? Observen quiénes son los individuos. Miren ustedes, a la izquierda está la ganancia de peso en gramos y a la derecha está el tiempo. ¿Quiénes tienen mayor tamaño o alcanzan mayor tamaño? Profesor, disculpe, no se está viendo lo que usted está hablando. No se ve, jóvenes. No está avanzando la diapositiva, profesor. Ah, ahí lo ven, no lo ven, ¿no? Qué raro. Vamos a ver. Se va. Ok, entonces, si ustedes observan en el cuadro, ¿no? Ya se ha probado que los animales triploides o tetraploides ganan mayor peso con los que no lo son. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo de poliploidías, ¿no? Si ustedes observan, hay 3 puntos, ¿no? Hay 3 puntos. No sé si logran ver el cursor.
hay 3 puntos dentro de cada célula, lo cual demuestra que tienes 3 núcleos. No, esto se hace mucho. Organismos diploides para tener animales de más peso, pero también produce esterilidad. ¿Ya? Ese es un aspecto importante también aplicado. Vamos a ver la esterilidad con los organismos triploides. ¿Qué peces triploides tenemos? Bueno, alguno conocido ahí, se ha dicho trucha, Oncorhynchus, ¿no? A ver, también en tilapia, que ya les mostré, ¿no? En fin, básicamente salmónidos y algunos peces tropicales, ¿ok? Otro aspecto interesante es, la pregunta es, ¿por qué el animal crece más? ¿Por qué el animal crece más? ¿No? Si ustedes observan, ¿no? Un aspecto que es afectado y que produce esterilidad es el crecimiento gonadal. Ahí ustedes observan en la figura de la izquierda cómo está el desarrollo gonadal, ¿no? De un organismo diploide con respecto a un triploide. Ustedes observan, ¿no? Está reducido, el triploide está reducido. El desarrollo gonadal. ¿Ya? Y eso hace que el animal canalice metabólicamente todas las fuentes de proteínas a carne. ¿Ya? Esa es la principal consecuencia de la triploidía. Se reduce el crecimiento gonadal, pero se incrementa el muscular. Bien, a eso le puse un ejemplo en humanos. En humanos, bueno, hay 4N92, no progresan. El resto de animales, generalmente, el tema de los tetra y tritaploides en forma natural no progresan, ¿no? Hay problemas en la división y, bueno, se pierden, se mueren. Nacen muertos mayormente, ¿no? La ventaja ya se las había mencionado, ¿no? ¿Por qué se está utilizando estos organismos? Hay un tema comercial, obviamente, más que de investigación solamente. Hay un tema comercial. Y bueno, tetraploides, ¿no? Casos muy, muy raros. Ahí le muestro un individuo tetraploide humano, pero en verdad no es un tetraploide todo, ¿no? Es un tetraploide diploide, es un mosaico. Es un individuo que tiene células que tienen su 2N, pero otras células tienen 4N. Es un mosaico, tiene una mezcla de ambos tipos de líneas celulares, ¿no? Diploide y tetraploide. En moluscos también se hace el tema de triploides. Muchos lo habían desarrollado nuestros amigos de Chile, ¿no? Últimos trabajos que había visto usaban antes inducción química. ¿Cómo así? A ver, durante la división celular, en un proceso mitótico, ¿es gracias a qué? ¿Por qué se separan los cromosomas? ¿Qué ayuda a que se separan los cromosomas? ¿Me oyen? ¿Aló? Sí, profesor. Pues, claro, el uso cromosómico son microtúbulos, ¿verdad? Sí. El uso cromosómico son microtúbulos, son proteínas, en otras palabras. Y un químico, caso, por ejemplo, de la colchicina, ¿no? La colchicina puede llegar, la colchicina puede llegar a reducir, ¿no? Reducir, realmente evitar que se forme el uso cromosómico y por lo tanto los cromosomas no se desplazan hacia los polos.
Que esa es la idea, ¿no? ¿Ok? Y bueno, de esa forma se va... ¿Qué pasa, jóvenes? A ver, ¿qué pasa? Chicos, tienen que avisar porque yo no veo su pantalla. Ok. Entonces, de esa forma se obtiene, lo utilizan mucho, lo han usado en concha abanico. Bueno, los chilenos también tienen concha abanico y otros bivalvos, ¿no? Se puede usar alcaloides, como el caso de la colchicina, se puede usar otros químicos, se puede usar temperatura, también que altera la división celular, o puede usarse algún aspecto físico, como UV, etcétera, ¿no? Bien, los aneuploides, que es la otra variante, es cuando ya no compromete a todos los cromosomas de un individuo, sino aparte de ellos, ¿ya? Puede ser por la pérdida de la adición. Ahí tenemos, por ejemplo, en humanos, ese 4721P, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Esa anomalía en humanos 4721, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? Síndrome de Down. Claro, es trisomía en el par 21. Y al haber un cromosoma más, ya no hay 46, ahora hay 47. Pero también hay trisomías en otros animales. O monosomías. Monosomía es la pérdida, trisomía es el aumento. Por ejemplo, el caballo tiene 64, ¿no? Pero puede perder uno, y ahí estamos una monosomía. O puede aumentarle uno, 65, y ahí también tenemos, ¿no? La anomalía presente en este caso en cromosomas sexuales. Ahí tenemos una trisomía del par 24. Miren ustedes, está señalado con la flecha. Y bueno, en vacunos, el individuo es prognato, es decir, la mandíbula inferior sobresale de la superior. Tiene anormalidades cardíacas en el aparato reproductor, baja velocidad de crecimiento. Un desastre, ¿no? Un desastre. ¿Ya? Entonces también hay trisomías en mamíferos, en animales, igual que en humanos. Estamos acostumbrados a ver ejemplos en humanos, ¿no? Acá también bueno, acá en verdad la foto hay un error XXY, ¿no? Porque tenemos ahí un individuo que tiene 2 cromosomas X. Lo mismo que también que pasa en humanos, pero en vacunos, ¿no? Ahí tenemos 3X, una trisomía en equinos. Hay una trisomía ahí en equinos. Bien, este es uno de los modelos que se han desarrollado para la trisomía más famosa, que es la trisomía del par 21. Recuerden que hay trisomías también en el par 18, en el 13, pero la única que sobrevive y llega a la adultez es el síndrome de Down. Por lo tanto, hay familias que tienen Downs y que, bueno, hacer estudios en humanos es más difícil. Así que lo que se ha hecho es obtener una rata Down muy semejante a la trisomía del par 21. ¿Ya? Y el candidato, lo que han hecho es secuenciar, bueno, ya saben, el proyecto Genoma de ratón, lo han comparado con el de humano, y han preguntado cuál es el cromosoma que más genes parecidos tiene en el ratón. Y el candidato ha sido, pues, el cromosoma 16. No están todos, pero sí la gran mayoría está en el cromosoma 16. Y bueno, con tecnologías reproductivas y todo lo demás, han hecho un ratón que es trisómico para ese cromosoma. Y bueno, comienza a aparecer pues las características muy parecidas a lo que se da en Downs humanos, ¿no? Es un modelo animal. Así es. Y ahí está. Un trabajito que interesante.
Bien, continuamos. Síndrome de Klinefelter. Otro rasgo interesante, ¿no? Individuos que son tipológicamente masculinos con algunas características como ginecomastia, ¿no? Caderas anchas. Son alargados estos individuos, muy propensos a la violencia también, ¿eh? Muy propensos a la violencia. Ahí le pongo yo un gato cálico, en verdad es una gata. Los gatos, ya saben, cuando usted ve a un gato con 3 colores, ¿ese es macho o hembra? Hembra, profesor. Hembra. Profesora. No hay machos cálicos. Es muy raro. Es raro. A menos que tenga un cromosoma adicional. Y eso es lo que pasa en estos gatos. Tienen otro cromosoma sexual presente. Al tener un cromosoma ahí son machos, pero como los genes están separados, entonces el individuo puede presentar un pelaje como las hembras, debido a que tiene un cromosoma X adicional. Ya son cositas así rarezas, pero se dan. Ahí tenemos otros individuos, por ejemplo, los superhombres, ¿no? Da una ventaja tener un cromosoma Y adicional. ¿Qué dicen los caballeros? ¿Tendrá una ventaja tener otro cromosoma Y? No. ¿Se acrecentará algo? La gente cree que solamente el cromosoma Y debería determinarme un superhombre. Pero recuerden, señores, que el cromosoma Y tiene solamente el TDF, que es el cromosoma que va a iniciar el proceso de masculinización. Ya lo vimos en un capítulo. Ese cromosoma, ese gen, es solamente para dar el play de honor, para que se activen otros genes masculinizantes. ¿Y dónde están esos otros genes masculinizantes? Sobre todo las enzimas que van a hacer que se produzca testosterona, dihidrotestosterona, y en fin, toda una serie de hormonas masculinizantes no están en el cromosoma Y, están en los cromosomas autosómicos. Si tal vez estuvieran en el cromosoma Y, un cromosoma adicional podría darme de repente un individuo, ¿no? Un individuo más masculinizado, ¿no? Pero eso no sucede, ¿ok? Bien, otras anomalías que ya lo han visto ustedes: delección, pérdida, duplicación, inversión, que compromete al centrómero, ¿no? Que puede ser pericéntrica o paracéntrica. Ahí tenemos, ¿no? Delección, duplicación, inversión, para hacerlo más didáctico. Y perdón. El intercambio de material, que puede ser equilibrado. Tenemos acá, por ejemplo, el tipo recíproco, donde se cambian porciones dentro del mismo cromosoma. Es el caso del cerdo. En el cromosoma 7 del cerdo sucede ese tipo de intercambio, y es un intercambio equilibrado. Pero también se pueden dar intercambios más grandes entre cromosomas diferentes, ¿no? Como es el robertsoniano, que lo encontramos en vacunos, es muy común, es un problema, ¿no? De cambio de fragmentos de cromosomas diferentes, uno gana y otro pierde, ¿no? Vamos a translocaciones robertsonianas. Ahí tenemos. Bien, y hay toda una serie de daños, ¿no? De alteraciones cromosómicas, ¿no? Por ejemplo, las trisomías, los tipos de quimeras, ¿no?
que se dan en vacunos, en ovinos, puede producir poco desarrollo testicular, o también se puede dar poco desarrollo ovárico, ¿no? De esas pérdidas de cromosomas sexuales, ¿no? Infertilidad, por ejemplo, la translocación robertsoniana que les hablé, la de 59, hay una translocación entre el cromosoma 1 y 29 de vacunos. Los vacunos tienen 60 cromosomas. Esa translocación es casi imperceptible, ¿no? Los machos producen y, bueno, tienen consecuencias porque producen esterilidad, aborto, las crías no se logran, ¿no? Y es una aberración cromosómica que se anda constantemente analizando pues, para eliminarlo, ¿no? Del acto. Imagínense un macho que tenga esto, le transmite a todas las hembras y vamos a tener problemas reproductivos, ¿no? Bien. Otros casos también pueden producir intersexualidad, por ejemplo, ¿no? Trisomía X en caballo, monosomía o trisomía en gato, o trisomías en vacunos, ¿no? También se ha registrado monosomías y trisomías del cromosoma X en cerdo y en perro, produce esterilidad. Y criptorquidismo, que es cuando no descienden los testículos y el individuo macho se esteriliza, ¿no? Se da mucho en caballos, ¿no? En caballos. Ahí tenemos la famosa translocación robertsoniana en vacuno, la más registrada, la 129, ¿no? Donde el cromosoma 1, acrocente, y el cromosoma 29 se pegan y forman una especie de cromosoma submetacéntrico. Eso se da en vacuno, ¿no? Ahí tenemos otra translocación en cerdos entre el cromosoma 5 y el cromosoma 14, donde también se produce la edición, ¿no? Otro tipo de translocación entre el cromosoma 1 y 8 en vacunos. Bueno, algunas, esto ya lo hemos visto, lo voy a pasar. Bien, ¿qué defectos encontramos en el aparato reproductor en animales, ¿no? En vertebrados, para ser más exacto? Criptorquidismo, que ya decimos, no desciende uno o los dos testículos, puede ser monoclitidismo también. Ahí lo que pasa es que la alta temperatura, ¿no?, afecta la espermatogénesis. Por lo tanto, el individuo con el tiempo se vuelve estéril. Otra anomalía es la hipoplasia gonadal, que es el desarrollo de los testículos ovarios, pero pequeños, subdesarrollados, lo cual puede producir una esterilidad total o parcial, ¿no? Defectos espermáticos, ¿no? En los cordones espermáticos también se puede producir defectos. Ahí tenemos un criptorquidismo en camélidos. El individuo solamente el testículo derecho ha descendido, más no el izquierdo, ¿no? O hipoplasia ovárica, a la izquierda está el ovario normal en tamaño, y miren ustedes, de la misma edad del animal, pero tiene pues ovarios, ¿no?, poco desarrollados. ¿Se ve, jóvenes? Sí. Ok. Ahí tenemos otra hipoplasia también. Bien desarrollado el ovario, pero poco desarrollado en camélidos, ¿no? La hipoplasia testicular, miren ustedes, el izquierdo comparado con el derecho, ¿no? Estamos hablando de animales adultos, ¿no? Casi la misma edad. Ovarios poliquísticos, ¿no? Esto produce problemas endocrinos, hormonales. Por ejemplo, animales que tienen quistes foliculares, tienen un folículo constantemente produciendo
estrógeno. El estrógeno es una hormona receptora del celo. Estos animales estas hembras constantemente están receptoras de machos debido a que tienen un exceso de producción de hormonas estrógenas, ¿no? Y los quistes lúteos, una vez que se produjo la ovulación, se forma el cuerpo lúteo. Los cuerpos lúteos tienen que, con el tiempo, a medida que va bajando la concentración de hormonas en la sangre, entran en un proceso apoptótico. Pero algunos no pasa eso, se quedan, son cuerpos lúteos persistentes. Entonces la hembra no vuelve a ciclar, no entra en otro periodo estral y simplemente no se hace receptiva, no se preña, no hay cría, no hay celo. Y eso perjudica obviamente al tema ganadero, ¿no? Un minuto, por favor. Bien. A ver. Los ovarios poliquísticos, bueno, ahí les puedo hacer el caso en humanos. Es un problema. Los ovarios poliquísticos en las mujeres les aumenta la pilosidad, ¿no? Hay un tema ahí. Y la presión. El tema no se sabe por qué, aumenta la presión, bueno, hacen algunos informes, pero es todo un problema, ¿no? Los últimos estudios, una de las cosas que le hacen a estas mujeres que sufren, les dan metformina, que usan los diabéticos para controlar niveles de azúcar en la sangre. No se sabe de qué forma actúa el mecanismo, pero evita la formación de ovarios poliquísticos que podrían tener efectos secundarios, ¿no? Mortalidad prenatal. Recuerden ustedes que se puede morir el embrión o se puede morir el feto. ¿Ya? Temas de esterilidad, ya hablamos, e infertilidad. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre ser estéril y ser infértil? ¿O es lo mismo? Aló, aló, aló. Profesor, si se lo escucha. Sí, pero ustedes no a mí. ¿Qué diferencia entre ser estéril y ser infértil? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me dice? La infertilidad se puede tratar. Profesor, en estéril no se puede reproducir, no se puede reproducir. La infertilidad A se puede ver, tratar. apellidos jóvenes. Escucho una bulla ahí, no sé. Como una máquina. Alguien está en un lugar, por favor apague su micro, está en un lugar con ruido. Ahora sí. Me decía Profesor, cuál es la diferencia. Señores, un ratito, estéril, por favor, apague. Ya, ahora sí. ¿Me decías apellido? Llamo Cabáez, profesor. Que estéril sí puede reproducir. Estéril sí se puede reproducir, en este caso los machos, pero cuando hablamos de infertilidad, todavía puede tener un... A ver. ¿Están de acuerdo? ¿Estéril todavía se puede reproducir? No, estéril ya no se puede Aaron está reproducir. levantando la mano para participar. A ver, jóvenes, ¿cómo es? ¿Estéril puede o no puede?
No, no puede. Estéril no puede. La incapacidad para concebir. Claro, y la infertilidad es algún problema, pero sigues produciendo gametos. Algún problema para que los gametos no cumplan su función porque hay una obstrucción, etcétera. Pero eso es reversible. Pero el estéril ya no es reversible. ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. Mire, por ejemplo, qué pasa cuando un individuo, ese es el tracto, el normal está arriba, pero ¿qué le falta el de abajo? Al toro le han cortado los testículos. Son de la misma edad, pero sin embargo el tamaño reproductor ha disminuido el tamaño. Al no ver testosterona y otras hormonas masculinizantes, el aparato reproductor se va como degenerando, ¿no? Así es. Y la intersexualidad, que ya hemos visto una parte, es esa ambigüedad entre la genitalia interna y externa del individuo, ¿no? En animales, el tema ya psicológico lo quitamos a un lado, pero nos centramos básicamente en este tipo de esterilidades que se pueden producir en forma natural o a veces también hay efectos externos, ¿no? Exposición a ciertos químicos. Pero sabemos que hay una ambigüedad entre la genitalia externa y la interna, ¿eh? Ahí tenemos, por ejemplo, una oveja a la izquierda, una oveja hembra, porque tiene glándulas mamarias, pero tiene testículos. Y a la derecha tenemos un individuo que tiene ovarios, pero también tiene pene, ¿no? Ambiguo. Ambiguo, ¿no? A ver. Otro rasgo que también encontramos es el frimartinismo. Es muy común en vacunos, sobre todo en vacunos que tienen gestaciones mellizas, donde ambos individuos son de sexos diferentes, macho y hembra, y ellos tienen uniones, a nivel de placenta tienen uniones sanguíneas muy fuertes, y lo que va a pasar es que a medida que va creciendo el embrión masculino, a través de la sangre comienza a pasar testosterona a la parte femenina y lo masculiniza. Generalmente cuando hay este tipo, cuando nace un vacuno mellicero, lo que hace el ganadero es sacrificar a la hembra. ¿Por qué? Porque es una hembra masculinizada, no va a montar, no va a tener crías, un desastre. Así que la manda para Camal. El otro es el tema del aborto, también afecta. Hay varias causas para producir aborto. El otro es el tema de la modificación fetal. Por alguna razón, el feto se reabsorbe, se queda, ¿no? Y involuciona. ¿Ok? Se dan unas especies. Por ejemplo, en conejos es muy dable encontrar estas modificaciones fetales, ¿no? Ahí tenemos el frimartinismo. Ustedes van a ver, ¿no? Hembra y macho, y miren las conexiones
sanguíneas que hay entre las placentas es muy notoria. El 95% de partos mellizos es Free Martin. Es un desastre. Ya sabe el ganadero, cuando tiene estos partos melliceros, sacrificar a la hembra. Bien, el otro tema es el de la formación de híbridos. Generalmente sabemos que los híbridos son cruzamientos de diferentes líneas, variedades, razas, especies, géneros incluso, ¿no? Produce vigor híbrido, pero también produce individuos que son fértiles, en algunos casos, parcialmente fértiles o estériles finalmente, ¿no? No hay una verdad 100%, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cruces de diferentes géneros, cruces de diferentes especies, ¿no? ¿Me oyen, jóvenes? Jóvenes. Sí, pero Sí, profesor. profesor. sí. Están viendo la novela, creo, ¿eh? Ay, muchachos. Pues, días después, profesor, mañana es examen y tengo que ver las 8 clases que nos envió, más los 50 videos. No les va a alcanzar el tiempo. No se distraigan. Cruces entre diferentes géneros, famoso cama, llama con camello, lo hicieron en Arabia Saudita. Estos animales están separados 50 millones de años, sin embargo se logró un individuo híbrido, ¿no? O también el gato silvestre con gato normal, un cruce comercial, o el búfalo con el Bos taurus, que es por la inseminación artificial, ¿no? Incluso en peces, el pangasio es un pez asiático y el paco es un pez de acá de la Amazonía, también se ha cruzado y se obtiene un híbrido de mayor peso. Entre diferentes especies, bueno, esto es lo que está pasando por el calentamiento global y desaparición del casquete polar del norte, ¿no? El oso blanco ha bajado huyendo prácticamente y bueno, se ha cruzado con la especie que vive en Norteamérica. Cebra con caballo. Ojo que si ustedes cambian el cruce macho y hembra de una especie y lo invierten, no le sale el mismo animal, ¿eh? Este es el típico cruce de asno con yegua. 2N62, 2N64, tienes un individuo, mula. ¿Cuántos cromosomas va a tener? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Puede Jóvenes. volver a repetir? 63. 63. Chicos, 63. ¿Por qué 63? A ver, ¿tu apellido? Cordero. Cordero, ¿por qué 63? Porque supuestamente tiene que tener la mitad de los cromosomas de sus progenitores. En uno va a tener 31 y en el otro va a tener 32. 63. Ajá. Ajá. Muy bien, Cordero. Ok.
Si cambiamos, recuerden, en el anterior es asno, macho con yegua. En cambio, si cambiamos, ahora la hembra es el asno y el macho el caballo, nos sale un animal que es diferente, ¿no? El burdégano, que le llaman, ¿no? O el cruce de animales, ¿no? Por ejemplo, este bos grillo, que es un animal del Himalaya, ¿no? Con cruce con vacunos de leche normal, es una raza Holstein. Lo que pasa es que vas a tener un individuo que te va a producir más leche y es rústico, pues este animal se alimenta de pasto seco, ¿no? Ambas características deseables en un solo animal. O esta raza, ¿no? Bos tauro con bos índico para tener carne y leche a la vez. Acá en el Perú también esta raza la utilizamos en Amazonas, zona caliente donde hay parásitos y estrés térmico. Y bueno, cruces entre diferentes variedades, razas. También tenemos ornamental en perros. En peces. Endler, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿todos los híbridos son estériles? No, eso no es verdad. Hay ejemplos, como el caso de los asnos, incluso los camélidos son especies diferentes, sin embargo producen crías fértiles. Y la consanguinidad es otra cosa que también produce, ¿no? Que se ensalcen los genes letales y produzcan problemas reproductivos. Ese es el tema con la consanguinidad, ¿no? Bien.